Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde a todos. Que la gracia de Dios esté con ustedes allí donde están y todos puedan sentir la presencia de Dios y el respaldo de Dios en sus vidas. Que así los bendiga el Señor. Lo que hoy vamos a compartir lo hemos titulado Dichosos. Dichosos. Y está basado en la palabra de Dios, en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Vamos a revisar los versos 27 y 28 de este Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Era un momento en que el Señor estaba ante la multitud. Dice el texto que una multitud lo rodeaba y Él les enseñaba, en algunos casos en base a preguntas que ellos les hacían, en otros casos tratando de explicarle toda la palabra que Él acababa de decir, y la gente estaba extasiada, dice el texto que estaban asombrados de la respuesta que Él les daba, tanto a las preguntas como a la explicación que daba de las cosas que acababa de decir. Entonces dice el texto que una mujer gritó. En medio de la multitud, una mujer gritó y exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Hay tres protagonistas en esta historia. Un protagonista, por supuesto, y el más importante es el Señor Jesús, que era quien hablaba, quien enseñaba y que respondía a la pregunta de la gente que se sentía inquieta o que simplemente buscaba una respuesta para su vida o de algo que creía. El segundo protagonista era la mujer que estaba en medio de la multitud y se atrevió a gritar para exclamar esto: Dios bendiga a tu madre. En el texto original, en griego, la traducción más exacta sería: afortunada tu madre. Y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Ella era la segunda protagonista, pero había un protagonista que con palabras no dice nada. Era una multitud que estaba en silencio. Estaban allí, rodeaban al Señor, le escuchaban, no decían nada. Pero estaban allí. Eran parte del panorama que allí se daba. Todos atentos a quien estaba delante, el Señor dando respuesta a todo lo que la gente quería saber. Yo creo que la gente que se interesa sinceramente en algo y con seriedad, siempre en algún momento alcanza respuesta. Porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios quiere que el ser humano avance, que crezca, que se realice. El propósito de Dios es bienestar para la gente, para ese ser que Él creó y que lo declaró corona de su creación. Somos los seres humanos. De tal manera que, insisto, yo creo que toda la gente que de manera seria se propone buscar una respuesta a algo, siempre llegará un momento en que Dios le dará respuesta. Y esto independientemente de que crea en Dios o no. Lo que acabo de decir lo estoy diciendo conscientemente. Nabucodonosor no creía en Dios, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero dice el texto que se acostó turbado
por las cosas que pasaban en su imperio. Y Dios le respondió en la noche con un sueño. Y así vamos a encontrar a varios que de manera seria e interesada tuvieron preguntas en su vida. Y en algún momento, en alguna circunstancia, Dios les respondió. Una vez que Dios hace eso, queda de parte nuestra cómo tomamos la respuesta de Dios, cómo la digerimos y qué hacemos con ella. Porque Dios no hace acepción de personas. La mujer gritó lo que leemos en pantalla. Su declaración era buena. Por supuesto que María, la madre de Jesús, era, como dice Reina Valera el 60, bienaventurada o afortunada o dichosa. Rememoraba la bendición que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, había declarado para sí misma. Y había dicho: ahora las mujeres me llamarán bienaventurada, porque ella era estéril y había dado a luz un hijo. Sí. Era la bendición que el ángel le había dado a María cuando le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Era la misma bendición que se había declarado Sara, la esposa de Abraham, para sí misma, cuando después de haber sido estéril toda su vida, a casi los 90 años concibe un hijo. Y cuando se da cuenta de que está encinta, ella dice: se llamará Isaac, porque a partir de ahora la gente que no creía, se reirá junto conmigo. Soy bienaventurada. Era la misma respuesta. Era también la respuesta de la madre Ana, la madre del profeta Samuel, profeta insigne en Israel, cuando después de haber sido víctima de la otra mujer de su esposo y haber sido estéril, finalmente Dios le responde a su oración y ella canta a Dios, porque Dios le había dado respuesta. Definitivamente la declaración de esta mujer era verdad. Pero era una respuesta incompleta. Porque su declaración hacía que ser dichoso o bienaventurado o afortunado de pronto sería para un grupo élite, para gente que tenía algo que los demás no podían poseer. Estaba incompleta su declaración. Y ese no es el propósito de Dios. En Primera de Pedro 1:17 dice el texto en Nueva Traducción Viviente que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. En Mateo capítulo 5, los versos del 1 al 11, se da una lista de bienaventuranzas o afortunados, forma de cómo lograr ser afortunado desde el punto de vista de Dios, por supuesto. No era el propósito y no sigue siendo el propósito de Dios que solamente algunos pocos logren lo que Dios da y promete. Dios siempre lo ha puesto al alcance de todos. Y eso desde el principio. Cuando nos vamos a los primeros 5 libros de la Biblia, tanto en Éxodo como en Número, en Deuteronomio, vamos a encontrar que Dios se relata cuando Dios escoge a los descendientes de Leví, hijo de Jacob, y los designa como servidores a tiempo completo de él en el templo. Y escoge a uno, a Aarón, y su descendencia
para que sean ellos sacerdotes. Solamente ellos podían ser sacerdotes a través de todas sus genealogías, porque Dios así lo había escogido. Y parecía que el resto del pueblo no tendría jamás acceso a dedicar su vida a tiempo completo para servirle a Dios. No era una oportunidad que se daba para el resto del pueblo. Y cuando ya está concluyendo todo aquello, como Dios diagrama y enseña y les dice a Aarón y a Moisés cómo tenían que hacer con la consagración tanto de los sacerdotes como de los levitas, entonces, como dicen por allí, se saca un as debajo de la manga y le dice: pero el resto del pueblo también lo puedo lograr haciendo los votos del Nazareo. Y lo puede hacer cualquiera del pueblo. Si toma los votos del nazareato y los cumple, puede dedicar su vida por completo a Dios, temporal o permanentemente. Está basada en una decisión. ¿Sí? Todos pueden acceder. El grito de esta mujer era un anhelo personal expresado en alta voz y en público. También era la resignación expresada con palabras por la idea de algo inalcanzable. Es posible que fuera el sentimiento de muchos en la multitud presente, que viendo las maravillas de Jesús y lo que Él declaraba, tuvieran en su conciencia, en su mente o en su corazón decir: qué hermoso, qué bello, pero está lejos de mí. No soy yo de los que lo pueden lograr, no soy yo de los que lo pueden alcanzar, es solamente para unos pocos. Como en el caso del paralítico que registra Juan capítulo 5, versos del 1 al 9, que cuando el Señor va caminando ve a un hombre paralítico, dice el texto, tenía 38 años de estar acostado en una cama al lado del estanque. Alguien lo había puesto allí, simplemente lo puso allí. Pero necesitaba a alguien que cuando el ángel descendía y movía las aguas, lo bajara de primero al estanque para que pudiera ser sano. Era uno que tenía la oportunidad cada vez que el ángel movía las aguas, pero él no tenía nadie que lo bajara. Y cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, él le dice: no tengo quien me meta al estanque. 38 años allí. ¿Se imagina? Resignado simplemente a estar allí. ¿Cuánta gente había así? ¿Y cuánta gente hay hoy así? Y el Señor aparece y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Él no necesita remover las aguas, Él es el agua de vida. Él es el agua de salud, Él es el agua de sanidad. Él es el que cambia las cosas y también la vida humana. Pero cuánta gente hay entre la multitud pensando que lo que Jesús da y promete no está a su alcance. El grito de esta mujer era un grito de la multitud. De seguro era un grito de la multitud. Y lo más seguro es que había muchas razones por las cuales ellos sentían el anhelo de gritar, pero no se atrevían. Y al escuchar lo que ella declaró que era una verdad a medias, alejaba aún mucho más o confirmaba
lo que ellos estaban sintiendo y por lo cual estaban resignados, y aunque estaban en medio de la multitud, guardaban silencio total. Pero este grito de esta mujer también es darse la oportunidad de ser corregido por Dios. Gracias a Dios que Él siempre nos ha corregido, siempre. Desde tiempos inmemoriales, Abraham le dijo a Dios: mira cuánto me has dado y no me diste hijo, ni siquiera tengo quien me herede. Me heredará un hombre nacido en Damasco que es servidor en mi casa. Todo lo que me has dado, me veo obligado a dejárselo a él. Viene la corrección de Dios y le dice: no. Te heredará un hijo tuyo que tendrás con tu mujer que ahora es estéril. Pero te voy a dar un hijo. Y sucede así. Tiempo después, Sara queda encinta, tiene un hijo y le llama Isaac. Y cuando crece, dice el texto, Abraham le dio a él todo lo que tenía. Porque Dios estaba cumpliendo su palabra una vez más. Debemos darnos la oportunidad de ser corregidos por Dios. Elías fue corregido por Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 18. Dios le habló y le dijo: Elías, ¿qué haces en la cueva? Y dijo: me quiero morir, así que mátame. Porque tu pueblo se alejó de ti, han dejado tu ley. Era espectacular Elías, le dice: solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. No sé si me puedo imaginar la mirada que Dios le dio a Elías. Tal vez con compasión. Tal vez lo miró y se sonrió y dijo: este hijo mío otra vez. Y comienza un proceso de corrección. Y finalmente, no con estas palabras, pero casi, le dice: estás equivocado porque yo he dejado 7,000. O sea, contigo son 7,001. Que no doblaron sus rodillas ante Baal ni lo adoraron. Gracias a Dios por corregirnos. Porque una vez que Dios le dice eso a Elías, le dice: así que ponte en pie y a trabajar, muchacho, porque lo que tú crees no es verdad y tengo mucho por hacer y te toca a ti hacerlo. Sabes que en el programa de Dios hay cosas que han sido asignadas a ti solamente. Y Dios está esperando tu decisión para que las hagas. Dios quiere que tú las hagas. Ha decidido que tú las hagas. Hay gente a la que solamente tú le puedes hablar de Cristo, de Dios y de la salvación. Hay acciones que solo tú puedes realizar. Y Dios está esperando tu decisión seria, real, profunda y constante para encaminarte, para llevarte a lo que Él quiere que tú seas. Dios está esperando. Tal vez en tu mente, en tu corazón, hay ideas revueltas que son medias verdades o simplemente son un error. Y eso te detiene.
no logras seguir avanzando. Eso te detiene porque te dices a ti mismo, no es para mí, yo no soy la persona adecuada, yo no sé hacerlo. Una y otra razón o excusa para no avanzar. Pero quiero decirte en esta mañana que lo que te falta Dios te lo puede poner si tú te decides, y lo que te sobra también te lo quitará, pero tienes que decidirte, porque Dios es caballero a carta cabal. No va a quebrantar tu voluntad ni tu decisión. Pero una vez que pones en sus manos los panes y los peces, Él lo multiplicará. Entrégaselo. Lo que tienes, entrégaselo. Él lo multiplicará. La declaración de esa mujer, como dije, era incompleta. Declaraba una verdad a medias, una verdad exclusiva que asignaba un bienestar a una o varias personas escogidas, porque ¿cuántas madres podía tener Jesús? Solo una. Solo María podía ser bienaventurada, porque madre no hay más que una. Así que Jesús toma la declaración de esta mujer para responderle lo más seguros a gran parte de la multitud que estaba con ella y también a ella. Dice el texto que cuando ella acabó de hablar, el Señor, pon el verso 28 por favor, el Señor respondió y le dijo, pero aún son más benditos o dichosos o afortunados el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No muchos pueden ser madre. Los varones ni salude, porque no se puede. Pero todos podemos tomar la decisión de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. O sea, que la dicha, la bendición o la bienaventuranza que esta mujer declaraba no era solo para unos pocos, es para todo aquel que cree. Para todo el que se decide a creer en Cristo y poner la palabra de Dios por obra, ponerla en práctica. Porque Dios bendice al que cree en Él y hace lo que Él dice. Dios no bendice al que es como a Él le da la gana o como Él quiere ser. Dios no bendice el que vive su vida a su manera como Frank Sinatra. Dios no bendice al que es como a Él le parece. Dios no bendice al que le parece hermosa la palabra de Dios y se queda en el qué lindo, qué bello. Dios bendice y hace dichoso o afortunado al que ve su palabra y la pone en práctica. Porque su palabra es vida. Porque Él es su palabra. Su palabra y Él son unos. Dice Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Pero además, Él era la luz de los hombres.
y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino a este mundo a los suyos, pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió. Pero a los que le recibieron, judíos, griegos, árabes, romanos, panameños, todos los latinoamericanos, y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto no por voluntad humana de mujer ni de hombre, sino por voluntad del Padre, el Dios Todopoderoso. Es interesante e impresionante que cuando Jesús declara esto, está poniendo las bienaventuranzas, la dicha o la fortuna al alcance de todos. Todos pueden tomar la decisión de creer en Dios, de creer en Cristo y convertir su palabra en la palabra propia y en la práctica propia. Hacerlo de Dios nuestro y decir, Dios lo dice, yo lo creo y yo lo hago. Fue lo que hizo Jesús y ni la muerte lo pudo derrotar. ¿Sí? La pone al alcance de todos. Pero también Jesús con su declaración hace que la bienaventuranza o la dicha sea una decisión personal e individual. No importa lo que yo haga, el pastor Hugo lo puede alcanzar, porque es individual. No importa lo que yo haga, mi esposa lo puede alcanzar, porque es individual. Jesús pone la dicha al alcance de uno, aunque los demás no quieran. Con su declaración o su corrección, Jesús hace que la dicha se pueda alcanzar desde todo lugar y el bienestar. No hay lugar de donde no podamos clamar a Dios, y Dios ha dicho que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y profundas que antes no conocimos. Dice el texto bíblico que Jonás le oró a Dios y Dios le respondió cuando él estaba en el vientre del pez. Ahí estaba. Usted sabe de qué está lleno el vientre, cualquier estómago de un animal. Desde allí habló Jonás con Dios y Dios le respondió. Jeremías dice que él le clamó a Dios y Dios lo oyó estando en una cisterna llena de estiércol. Y él sintió que se iba a morir. Lo tiraron allí como castigo porque él predicaba a Dios. Y Dios lo escuchó y lo sacó de allí. Abraham habló con Dios estando en Ur de los Caldeos, porque él era caldeo, él no era ni judío ni israelita. Los judíos y los israelitas son descendientes de él, pero él era caldeo. Y desde que estaba en Ur de los Caldeos, él hablaba con Dios. Y él le hablaba a Dios y Dios le respondía.
Como dije antes, Elías habló con Dios desde dentro de una cueva y Dios le contestó. Sí. Mi esposa varias veces nos ha dicho que ella habló con Dios cuando estaba camino a la 4ª cirugía por su problema de infertilidad. Era la 4ª cirugía en que le abrían la pelvis de hueso a hueso para tratar la enfermedad. Y en una profunda depresión, camino al quirófano, sintiendo que era lo último y que se iba a morir, habló con Dios. Y Dios le dijo, estoy contigo. Han pasado más de 20 años. Yo hablé con Dios cuando el médico me dijo 2 meses como máximo, pero vamos para el quirófano. Usted decide qué hacer. Y le dije, Señor, si tú quieres me muero, si no, no me muero, pero sí quiero que tengas algo en claro, yo no me quiero morir. Eso fue en el 2011. Ya pasaron 14 años. Porque no hay lugar desde donde no se pueda acceder a Dios. Él siempre responde y su palabra dice, llámame y yo te responderé. Se puede alcanzar a Dios y hablar con Él desde toda condición. El leproso habló con Dios. Sí. David habló con Dios estando solo en el campo, rodeado de ovejas. Me imagino que si alguien a la distancia lo veía, pensaría que loco, el tipo habla con las ovejas. Como dicen los muchachos, se tostó. Pero no, estaba hablando con Dios. Porque Dios le había dicho, habla conmigo. Su palabra dice, habla conmigo. Y Dios le contestó. No hay condición en la que no se pueda hablar con Dios. Le habla al rico y le habla al pobre. Le habla al enfermo, le habla al afortunado, le habla al necesitado. Le habla al que tiene mucho dinero y le habla al que no tiene nada. Y todos y a cada uno, Dios siempre le responde. No hay hora en la que no se pueda hablar con Dios. Algunos, decía el evangelista Gigi Ávila, que él se levantaba a las 4 de la mañana, a veces a las 3 todos los días a orar. Y decía, para no quedarme dormido, compré un reloj que el sonido es como cuando canta un gallo. Y lo repite varias veces. Y a veces me pongo a orar y me da sueño, pero en la otra esquina he puesto uno que cuando suena es como un perro ladrando. Y lo he hecho así para que en lo que corro de una esquina a otra a apagar la alarma, quedo despierto y puedo seguir orando. Porque no quiero dejar de orar. Hay gente que se le facilita hablar con Dios en el día. Hay quienes al final del día, después de una gran derrota, antes de irse a la cama,
le hablan a Dios mientras lloran o con un problema que no han podido resolver. Y siempre Dios responde. Siempre aprendí de mi mamá verla en una esquina hablando con Dios, llorando a lágrimas cuando ella pensaba que los hijos estábamos dormidos. Con 4 hijos de ella, con su primer esposo, fallecido ya. Con 3 hijos que mi papá le había llevado con su esposa anterior. Y con 2 entre ellos dos, que entre ellos dos habían tenido. Éramos 9. Y cuando mi papá se fue, se los dejó a todos 9. Así que eran los tuyos, los míos y los nuestros. Tal cual la película. Y a ella le tocaba bregar con los 9. Dígame usted si tenía razón o no para al final del día meterse en una esquina y llorar. Y ahí la vi. ¿Y sabe qué? Allí la vi resolver sus problemas. En una esquina, hablando con Dios. No hay horas. Dice el texto que Él no duerme. Y siempre le va a responder a sus hijos. Siempre hay respuesta para los que de verdad le buscan. Tampoco hay raza que pueda decir: a mí Dios no me oye porque pertenezco a esta o a otra raza. No, porque todas las razas fueron creadas por Dios. Él nos hizo a todos. No hay color de ojos a lo que Dios no atienda. No hay color de piel a la que Dios no atienda. No hay color de cabello a la que Dios no atienda. Porque aunque nos tiñamos el cabello, Dios sabe cuál es el verdadero, el que Él nos dio. No hay nadie que pueda decir: a mí Dios no me atiende. Dios atiende a todos. Si usted revisa la Biblia, va a encontrar que gente de diferente nacionalidad, de diferentes razas, hablaron a Dios. Y para todos Dios tuvo respuesta. Y finalmente es Dios el que garantiza que todo el que pone en práctica su palabra, Él le responderá. Él fue el que dijo: clama a mí y yo te responderé. Él fue el que le dijo a Abraham: si haces lo que yo te digo. Él fue el que le dijo a Josué: si pones en práctica mi palabra, nadie te podrá hacer frente. Él fue. Él es el que garantiza que todo el que hace lo que Él dice va a alcanzar respuesta. Ahora, hay verdades que necesitamos saber. Solo nosotros mismos podemos abandonar la respuesta o la relación con Dios. Juan 6:37 nos dice que solo nosotros lo podemos hacer. Dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado
vendrán a mí. Y escuche esa frase: jamás los rechazaré. ¿Qué dice Jeremías 2:19? Dice: tu perversidad traerá su propio castigo. Y escuche la frase que sigue: el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios está garantizando: nadie puede alejarte de Dios, solamente tú mismo. Tu decisión seria, permanente y constante, nadie la puede evitar, solamente tú. Es posible que muchos intenten, pero Dios garantiza que Él no te dejará mientras tú no quieras. ¿Sí? En Juan 20:29 es un texto interesante. Dice: entonces Jesús le dijo: ¿tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme. A veces pensamos en la gente que caminó con Cristo y decimos: wow, qué maravilloso, qué bienaventurados, qué dicha caminar con el Señor, tocarlo como aquella mujer que tocó el borde de su manto y fue sana del flujo. Qué precioso verle poner la mano sobre la gente. Qué precioso verlo pararse frente a la tumba de Lázaro y decirle: Lázaro, ven fuera, después de varios días de muerto. Qué maravilloso verlo caminando sobre las aguas y decirle al mar y al viento: cálmense, enmudezcan, porque yo estoy aquí. El Señor dice: más benditos son los que han creído sin verme. Usted y yo y todo aquel que cree en este tiempo. Más benditos los que creemos sin haberle visto. Y finalmente Romanos 2:13 dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley los que nos hace justos ante sus ojos. Él garantiza, en base a tu decisión, darte lo que Él ha prometido y puesto al alcance de los que creen. Él. ¿Y sabes qué? Es para ti. Hoy, 6 de julio de 2025, el Señor corrige toda creencia o idea equivocada y nos dice: dichosos son los que oyen mi palabra y hacen lo que yo digo. ¿Cuántos dicen yo soy uno y se colocan en pie para que oremos juntos?
Dígale, Señor, repita conmigo, Señor, creo en ti, creo en tu palabra y recibo como promesa para mí lo que acabamos de ver. Me confieso dependiente de ti. Me confieso dirigido por ti. Me confieso, Señor, que no puedo vivir sin ti. Ayúdame a que mi fe sea firme cada día más, que sea permanente y que así sea yo un beneficiario de tu riqueza, de tu bienestar, de tu vida abundante y de la vida eterna. Te lo pido, Padre,